Hola familia CDF, estamos muy contentos de poder estar con ustedes en sus hogares. Cada día es un día nuevo, de retos, desafíos y cosas increíbles que Dios tiene para nosotros. Siempre nos sorprenderá con cosas maravillosas para nosotros. Creemos que es muy importante el desarrollo de cada creyente, tanto el que tiene mucho tiempo como el que tiene poco tiempo de conocer a Jesús. Por eso, hemos diseñado todo un programa para acompañarte en este crecimiento. Grupos Conexión. Son el corazón de CDF. Tenemos líderes dispuestos a contactarse contigo y hacerte parte de esta gran aventura. Estas reuniones pequeñas son totalmente online. Es muy importante que participes de una. Si nos dejas tus datos, te contactaremos con uno de nuestros líderes. Si has conocido al Señor hace poco tiempo, te invitamos a llevar Descubre. Es un curso que consta de 4 clases y allí aprenderás sobre tu propósito en esta vida, cómo relacionarte con Dios, los beneficios de la salvación, la voluntad de Dios para tu vida, descubrir tus dones y ponerlos al servicio de Jesús, nuestra visión como CDF. Esto te ayudará en el inicio de tu nueva relación con Dios. La Escuela de Fe. Constantemente estamos dictando cursos como Sanidad Divina, Liberación, Últimos Tiempos, Dones Espirituales, Cultura del Reino, entre otros. Las inscripciones son abiertas y sin costo alguno. Te proveemos el material y un maestro te asesorará durante las clases. La Escuela de Familia. Estamos dictando cursos como crianza, matrimonios, mujeres, hombres, finanzas, noviazgo. Tenemos una variedad de recursos que van a ayudarte en tu desarrollo personal y como miembro de tu familia. Te proveemos el material y un maestro te asesorará durante las clases. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes contactarnos en todas nuestras redes sociales. Hola, buenos días con todos. Es un tiempo maravilloso el que vamos a tener el día de hoy. Les amamos, les extrañamos y sabemos que Dios nos va a permitir pronto poder estar reunidos físicamente, aunque estamos en un mismo sentir y un mismo espíritu. Cada reunión iniciamos siempre declarando una palabra de bendición. La Escritura dice que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. Dice también la palabra y nos anima a hablar palabras de gracia y favor a las personas. Y también que esas palabras nos llenan de fe, activan la fe en nuestras vidas. Así que yo quiero que te dirijas a alguien en tu casa y le digas lo siguiente. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado. Porque nada hay imposible para Dios. Siempre estamos recibiendo los testimonios de aquellas personas que nos cuentan lo bueno que ha sido Dios, los milagros que ha hecho. Y queremos saludar a las naciones que nos acompañan siempre. Están Canadá, Perú, México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Marruecos, Brasil, Chile, Ecuador, Irak, India, Argelia, Guatemala y Kuwait también. Hasta allá un saludo para todas las personas que nos ven y deseamos de todo corazón que esta palabra impacte sus vidas. Dice Apocalipsis que hemos vencido por medio de la sangre y del testimonio que nosotros damos. Es muy importante el testimonio que damos a las personas acerca de lo bueno que ha sido Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios, ves la historia de Josué y de Caleb y cómo ellos poseyeron totalmente las promesas que Dios les había dado a ellos. Y es porque dice que en ellos hubo un espíritu distinto. Ellos le creyeron a Dios completamente. Y esto representa, como el día de hoy, que la batalla del Señor ya ha sido ganada. Hemos ganado la batalla del Señor, pero todavía hay muchas cosas en la tierra que nosotros tenemos por conquistar. Hay promesas, bendiciones, que es nuestra herencia como hijos de Dios. Y así como ellos que poseyeron todas las promesas, pero otros se quedaron en el camino, eso pasa el día de hoy también. Poseemos la tierra, tener ese mismo espíritu de fe que tuvieron Josué y Caleb en ese momento, en esa parte de la historia. Y nuestra parte hoy día es poder creer todo lo que Jesús logró en la cruz para nosotros.
y agradecerle por ello, estar felices por ello, dar gracias a Dios y tomar todo eso para nuestras vidas. Nuestra parte no es preocuparnos por la manifestación de esas bendiciones, eso es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo primero es que la fe mantiene sus ojos en Dios, no en el hombre. Este es un principio muy importante. La fe mantiene tus ojos en Dios y no en las personas. La palabra dice que Jesús vino cuando iniciaba su ministerio y puso delante de él el texto de Isaías. Estaba en la sinagoga y puso a leer todo ese texto. Y Lucas lo dice así en el capítulo 4, versos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjate bien, este texto es el inicio del ministerio de Jesús y Jesús lo lee sobre él. Dice, si tú sigues leyendo el pasaje, dice que él se sentó y les dijo que hoy esa profecía se había cumplido delante de ellos. Porque Jesús, esa profecía hablaba acerca de Jesús. Y dice también que todos daban buen testimonio de Jesús. Dice que el testimonio, esto me impacta mucho, era por las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Él hablaba gracia. Él hablaba el favor de Dios todo el tiempo y la gente lo reconocía porque de los fariseos solamente recibían ley y recibían juicio. Pero de Jesús recibían gracia. Dice que esas eran las palabras de Jesús. Pero otros preguntaban de los que estaban ahí si este no era acaso el hijo de José. Mientras que unos estaban reconociendo la divinidad de Jesús y estaban reconociendo el favor de Dios en su vida, otros comenzaron a cuestionarse y a ver la humanidad de Jesús. ¿No es el hijo de José? O sea, estaban viendo en Jesús un carpintero, no estaban viendo al Redentor, al Mesías. Él dice que Jesús les habla allí y les dice a ellos: ustedes me van a decir después, médico, cúrate a ti mismo, hablando de la cruz. Ustedes me van a decir eso a mí. Y de tantas cosas, y le dijeron a Jesús, de tantas cosas que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, porque eso era en Nazaret. Este cuestionamiento venía en Nazaret, en su mismo lugar. Y ahí es donde Jesús dice, no hay profeta en su propia tierra. Es todo el desarrollo de esta historia, porque yo quiero que entiendas lo que pasó después que él lee el texto. Habían dos grupos de personas. Entonces, él les dice y les comienza, después de este texto, después de lo que ellos dicen, no, pero este no es el hijo de José. Este no es un carpintero. Y comienzan a cuestionar a Jesús. Entonces Jesús les dice y les habla de lo que viene en el texto, tú puedes leerlo. Les habla de que había muchas viudas en Israel en la época de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo una sequía y hubo una hambruna, un hambre realmente increíble en la tierra de Israel. Pero dice que Elías no fue a ninguna de las viudas de Israel. Él fue a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Sidón era un pueblo pagano completamente, donde imperaba la brujería, el ocultismo, el paganismo. Y dice, había muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado a esa viuda. Y también dice Jesús, y sigue diciéndoles, que había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Eliseo, que fue el discípulo de Elías. Había muchos leprosos en su época, dice, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. O sea, imagínate, ¿no? Estás hablando de este hombre que era un militar, de este pueblo pagano y cruel, pero dice que todos los leprosos que había en Israel, pero sin embargo, él fue sanado. Jesús está explicándoles esto, porque ahorita te voy a explicar a dónde quiero ir con toda esta historia, con lo que Jesús estaba diciendo. Y dice que la gente, cuando escuchó que Jesús habló de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio, que ella recibió sanidad y él recibió algo más, pero ella provisión y él sanidad. Dice que la gente se levantó, lo llevaron hasta la ciudad, a las afueras, y en la cumbre del monte, donde estaba edificada la ciudad de ellos, dice, para despeñarle, para tirarlo desde ahí. Querían deshacerse de Jesús, querían echarlo. El mundo
no entiende los caminos de la gracia de Dios. Juzgan a las personas por sus credenciales, por sus antecedentes familiares, pero Dios puede usarte a ti sin importar lo malo, oscuro, sombrío, desastroso que haya sido tu pasado o tu trasfondo. Esta gente estaba mirando el trasfondo de Jesús, de dónde venía, quién era su padre. De hecho, cuanto más oscuro sea tu pasado, cuanto más difícil sea, más gloriosa es tu vida cuando Dios te toca y cuando tú dices, bueno, mi vida era un desastre, pero ahora Dios puede usarme. Cuando tú piensas que tu vida era desechada por muchas personas, es allí cuando Dios puede usar tu vida y que tú seas de bendición a otras personas. Muchos de nosotros hemos tenido vidas así, vidas muy difíciles, pero Dios nos ha levantado para poder usarnos y bendecir a otras personas. Dios puede usarte si es que tienes buenos o malos antecedentes. Pero el tema es que tus ojos no deben estar puestos en lo natural, sino tienen que estar puestos en Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando nuestra confianza está puesta en lo natural, cuando nuestra confianza está puesta en nosotros mismos, en el hombre, impedimos que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas y logre grandes cosas, como estaba pasando en Nazaret con respecto a Jesús. Miraban al hombre natural y la gracia no fluía, y la fe es mantener los ojos puestos en Dios y no en el hombre. La fe hace real lo que el Espíritu Santo proporciona a tu vida. ¿Y cómo puedo yo recibir la sanidad y esa provisión de Dios para mí? Debido a que la gente de Nazaret fijó sus ojos en lo natural, porque para ellos era un carpintero. Miraban en lo natural simplemente. Por eso ellos se perdieron la oportunidad grande de poder recibir la sanidad sobrenatural y la provisión que Dios tenía para ellos, que Dios quería darles. Pero ellos lo frenaron por ver en lo natural. Jesús llamó a específicamente estas dos bendiciones, de estas dos cosas, y les menciona la provisión y la sanidad. Yo quiero que prestes atención con esto que te voy a decir ahora. Porque después que Él les presenta que Él ha venido, que es el Hijo de Dios, y comienza a hablar con la gente y la gente lo rechaza, la gente lo rechaza cuando Jesús cuenta estas dos historias. ¿Ok? Él habla primero de la provisión, porque dice que el cielo estuvo cerrado durante 3 años y medio, y cuando en la tierra no llovía, lo que ocurría es que la gente pasaba hambre, porque la gente vivía casi exclusivamente de los cultivos, ¿no? Aparte del ganado. Entonces, 3 años y medio de hambre en la tierra. Él había lanzado la palabra, un juicio de parte de Dios, y se cerró los cielos, y había hambre en la tierra. Dice que habían cantidad de viudas en Israel. Ponte a pensar en esto un instante. Había cantidad de mujeres viudas en Israel que conocían a Dios. Sin embargo, la que recibió a Elías, mejor dicho, Dios tomó a Elías y lo envía a esta viuda que era de Sarepta de Sidón, no era del pueblo de Dios. Y habla ahí de la provisión, porque le dio provisión a ella. Y sanidad, porque había muchos leprosos en la época, mucha gente enferma en Israel, pero Eliseo fue enviado a Naamán el sirio. Y los profetas en el Antiguo Testamento son un tipo del Espíritu Santo, un símbolo del obrar del Espíritu Santo. Y por eso la gente que estaba ahí se llenó de ira y querían matar a Jesús. Pero al final dice que Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. No lo mataron. No lo mataron a Jesús porque siempre la gracia se abre camino. La gracia no fuerza. Jesús no forzó a la gente, no les dijo suéltenme o peleó con ellos, no. Él atravesó por medio de ellos y nadie lo tocó. Porque la gracia de Dios siempre se abre paso en medio de las personas. Cuando las personas no lo reciben, no reciben lo que Dios tiene para ellos, comienza a avanzar. Este es un milagro del cual Jesús habla y está en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 16. Y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija.
Este es el texto que habla de la primera parte de lo que menciona Jesús, de Elías. El contenedor de harina que tenía la viuda no se agotó. Esto significa que la mujer siempre tuvo suficiente comida, porque ella no tenía absolutamente nada. Cuando el profeta llega, ella no tenía recursos, no tenía nada. Sin embargo, cuando llega, dice que la harina no terminó de acabarse nunca. Esta es la provisión sobrenatural de Dios, porque cuando tú lees las Escrituras, las viudas de la época eran normalmente las personas más pobres que habían allí, porque no tenían un sustento, no había una pensión, no habían organizaciones que estén haciendo las cosas a favor de ellas. Entonces ella recibió esta provisión sobrenatural de Dios. Y lo otro que dice es que la jarra de aceite nunca se secaba. No solamente el aceite se usaba para cocinar, sino que el aceite también se usaba para encender las lámparas. Esto significaba que esta mujer siempre tenía luz en su vivienda y Dios proporcionó sustento y para las necesidades diarias para que esta mujer viviera con comodidad. Este fue un milagro de provisión. Este fue un milagro de provisión extraordinario. Imagínate, ¿no? Las casas a los costados, la gente tenía hambre, la gente no tenía luz porque no tenían aceite. Vivían a oscuras de noche. Pero en toda la ciudad encontrabas una casa donde había luz. Y era esta mujer, esta viuda, donde el profeta había venido y había provisto. Y esta mujer ni siquiera era judía. Y estaba caminando. Sin embargo, estaba caminando bajo el pacto de Dios. Ella era gentil. Ella no era parte del pacto de Dios. Segunda de Reyes 5:14 dice lo siguiente. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Este es un milagro de sanidad y de una renovación en la juventud de Naamán, lleno de fuerzas, porque él estaba totalmente despedazado por la lepra, la piel se le había caído, pero él estaba con la coraza encima porque era un general importante de su nación, el principal, y vino la sanidad. Y al igual que la viuda de Sarepta, Naamán no era judío, era gentil. Hoy estamos en una posición, tú y yo, mejor que la de Naamán. No necesitamos seguir estos métodos para sanarnos. No tienes que ir a un río y zambullirte 7 veces para recibir sanidad. Eliseo no podía poner sus manos sobre Naamán ni tocarlo de ninguna manera para limpiarlo. Primero porque la ley lo prohibía y segundo porque él podía contagiarle. Tenía que decirle a Naamán, ve al río, zambúllete ahí 7 veces y entonces vas a ser sano. Es la palabra que le dio Eliseo. Pero Jesús no necesita un río para sanarnos. Por su palabra es que nosotros recibimos sanidad. Por eso la palabra de Dios en Mateo 8 nos habla que el leproso fue sanado por la palabra de Jesús y su toque, porque cuando él baja del monte y el leproso le dice, se acerca a ellos, si quieres puedes sanarnos, Jesús viene y toca al leproso. Mientras que Eliseo le dijo, ve al río y zambúllete y Dios te va a sanar, Jesús mismo se acercó y tocó a esta persona. Así que todos los que estaban, volvemos a la historia, todos los que estaban en la sinagoga escuchando a Jesús, cuando oyeron estas cosas, dice que se molestaron. ¿Ok? Ya te conté la historia de Naamán y de la viuda de Sarepta. Y esta gente se llenó de ira. La pregunta es, ¿por qué la gente de Nazaret estaba tan enojada cuando Jesús dio estos 2 ejemplos? Habló con todas estas 2 historias. ¿Por qué la gente que estaba ahí se molestó tanto? Incluso cuando la gente leyó, cuando Jesús leyó la profecía sobre él, no se enojaron. Fíjate la historia, ¿no? Él lee la historia sobre Isaías acerca de él. El Espíritu del Señor me ha ungido, ¿no es cierto?, para sanar, dar libertad, de vista a los ciegos y todo lo demás. Luego dice, esta profecía se ha cumplido dentro de ustedes, delante de ustedes. Hasta allí todo bien. Hasta ahí todo bien. Luego le dicen, wow, está hablando mucha gracia. Y otra persona dice, pero este es el hijo de carpintero. Hasta ahí todo bien. Pero cuando él habla de Naamán y de la viuda, se llenaron de ira. Y la explicación es esta.
Ellos estaban furiosos porque los que recibieron la sanidad y la provisión, en estos ejemplos que Jesús dio, no eran judíos. En otras palabras, ellos no se lo merecían. Ellos no merecían esta sanidad. Entonces la gente de Nazaret estaba tan enojada con Jesús realmente que trataron de tirarlo por el precipicio. Imagínate el enojo que tenían ellos. Es como que estaban diciendo, pero si yo merezco esa sanidad antes que ellos, ¿cómo me puedes decir a mí, ¿no?, que soy parte del pueblo de Dios, que yo no merezco la sanidad, que yo no merezco la provisión? Y me estás hablando de alguien de Sidón y me estás hablando de un sirio. Ellos se llenaron de ira. Pero dice que cuando estaba ahí él se abrió paso y siguió su camino, ¿no? Entonces la gracia, acuérdate de esto, la gracia nunca se tiene que abrir paso. La gracia simplemente pasa. La gracia no fuerza, no es agresiva, no ataca. La gracia simplemente pasa. El favor de Dios pasa así. Si no lo quieres a Él, igual Él quiere dártelo, pero si no lo quieres, la gracia va a pasar delante de ti con el favor de Dios, y si tú no lo quieres, va a seguir. Pero hay quienes queremos tomarlo por completo, como tú que estás escuchándome. Yo sé que tú quieres tomar esa gracia y el favor de Dios para tu vida. Y muchas personas hoy día rechazan el hecho de que Dios quiere prosperarles o quiere sanarles. Pero todo esto tiene que ver con sanidad y provisión, lo que está diciendo la Escritura. Una provisión sobrenatural y sanidad. Y lo mismo les dijo a ellos. Y nos dijo también cómo teníamos que recibir. Y esta es la pregunta para nosotros ahora. ¿Cómo recibir sanidad y provisión? Esa sería la pregunta para ti y para mí. ¿Cómo recibir sanidad y provisión? Y la respuesta es muy sencilla. No tratando de merecerlo. No tratando de merecerlo. Así es como la viuda de Sarepta y Naamán el sirio obtuvieron sus milagros. Ellos no pensaron que merecían este favor de Dios, ni que habían hecho méritos, porque la viuda era de un pueblo totalmente pagano, era parte de un pueblo impío. Ella no tenía credenciales para presentarle a Dios. Decir, mira, yo te he servido tantos años, he hecho tantas cosas por ti, y así que te pido por sanidad y como que yo merezco, ¿no es cierto? Eso, ella no tenía ninguna credencial para presentar delante de Dios, ni tampoco Naamán el sirio. Venía de un pueblo que era sanguinario, que era asesino, opresor. Él no tenía ninguna credencial. Él había matado a mucha gente seguramente, no tenía ninguna credencial. Sin embargo, este hombre que no tenía ninguna credencial, obtuvieron milagros de parte de Dios. Eran gentiles y no se lo merecían. ¿Qué fue esto? Fue puramente por la gracia, la bondad y el favor de Dios. Fue puramente gracia y favor. Te lo voy a volver a decir. Fue puro favor, pura gracia de Dios. Tanto la provisión como la sanidad no fueron merecimientos, fue pura gracia y misericordia de Dios. Y Dios quiere que recibas sanidad y provisión. Dice el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el que estaba siempre al lado de Jesús y que se recostaba en su pecho y quien amaba a Jesús. Él escuchaba literalmente a Jesús, su corazón latir. Él escribió lo siguiente en Juan, en el verso 3 de Juan, en el verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjate que Juan está diciendo dos cosas. Está diciendo que tengas salud y que puedas prosperar. Lo mismo que dijo Jesús cuando habló de Elías, que habló de la provisión, y de Eliseo, que hablaba de la sanidad. Es extraordinario los secretos que pueden haber en la Escritura y lo que podemos encontrar. Esta es la Escritura clave. Esta es la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y especialmente los Evangelios, debemos ser capaces de discernir esto. Que en el Antiguo Pacto, que es cuando
Jesús estuvo en la tierra antes de morir en la cruz. Esto fue un tiempo de transición. El antiguo pacto se estaba cerrando hasta el tiempo que Jesús estuvo viviendo aquí en la tierra. Y el nuevo pacto, después de que Jesús salió de la cruz y resucitó. O sea, hay una transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Entonces, en el libro de los Hechos en adelante, incluidas todas las cartas de Pablo, los apóstoles, todas están llenas de verdades del nuevo pacto que fueron escritas para nosotros, los creyentes, el día de hoy. Esto es clave poder entenderla, ¿no? Nosotros entendemos entonces que la voluntad de Dios, cumplida por esa obra terminada en la cruz del Calvario, es para nuestras vidas. Eso es lo que Dios dice para nosotros. Ya lo hizo Jesús en la cruz. Entonces, estar sano, poder adquirir esa sanidad sobrenatural y poder adquirir la provisión, como dice Juan, esta tercera de Juan, el verso 2, es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él trajo la provisión por medio de Jesús. Isaías 53 es esta profecía mesiánica donde nos dice que Jesús pagó por completo nuestra sanidad en la cruz. Y este versículo habla de sanidad física. Entonces, eso también se prueba en Mateo capítulo 8, donde se cita a Isaías, ¿no? Que dice que en la noche llegó y le trajeron muchos endemoniados a Jesús. Mucha gente que estaba endemoniada le trajeron en la noche a Jesús. O sea, trabajaba hasta las últimas. Y dice que Jesús expulsó estos demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. Porque muchísimas enfermedades provenían de estos ataques demoníacos a la gente. Provenían de ellos. Como este espíritu sordo y mudo que salió de este hombre, ¿no? Que Jesús dijo, espíritu sordo y mudo, sal de él, y este hombre quedó completamente sano. Entonces la palabra nos menciona eso, para que, dice, se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. O sea, cuando Jesús sana a esta gente, cuando los sana, dice después el texto en Mateo 8, dice, para que se cumpla lo que decía Isaías 53, Él mismo tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades, ¿no? Entonces, cita a Isaías 53 hablando de la sanidad física en nuestras vidas. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. Entonces, Jesús quiere sanarte, sí, y quiere hacerlo mucho más, y ha provisto mucho más de lo que nosotros creemos realmente o pensamos. En el Antiguo Testamento habían algunas ofrendas y todas eran muy cuidadosas de que los animales no fuesen torturados en el momento de morir en un sacrificio. Habían órdenes explícitas para todo esto. Sin embargo, para que muriesen rápido y muriesen sin dolor. Sin embargo, la muerte de Jesús no fue así. No fue una muerte rápida. No fue una muerte donde no sintiera dolor. Fue una muerte cruel, una muerte donde Él sufrió. Dice que fue herido, fue magullado, fue castigado, azotado, dice la Escritura en Isaías. No fue una muerte sencilla, fue una muerte atroz. Y eso fue para que seamos sanados, ¿ok? Habla de la sanidad. Dios tiene que sanar tu físico. Hablamos de físico, hablamos de tu sanidad mental también. Hablamos de tu sanidad emocional, de tu sanidad financiera, de tu sanidad en las relaciones interpersonales. Sanidad. Porque este texto habla específicamente de sanidad física. Entonces, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio, en estas dos vidas, estas dos personas, personifican a aquellos que no merecen nada de Dios, que no merecen absolutamente nada. Eran gentiles y solamente en el momento que confiaron en Dios, en el momento que lo miraron como el Salvador, en ese momento ellos fueron sanados, fueron salvados, fueron provistos. Ellos creyeron en Dios, pusieron su confianza en Dios. Por eso la Escritura dice que cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús les dice en Juan 6, la obra de Dios es que creas en Jesús, en quien vino a morir por ti. Eso es lo que dice la Escritura. Esto es tremendo, extraordinario. Entonces, la gracia es mayor que el pecado. Y si el pecado pudiese detener la gracia de Dios, la gracia nunca hubiese comenzado. Dios hubiese dicho, no, entonces nada voy a proveer por gracia, porque el pecado lo va a detener. Sin embargo, por la gracia es que llega la provisión a nuestras vidas. Lo que nos impide recibir las bendiciones de Dios constantemente es creer que tenemos que ganarlas. Como cuando tú oras y dices,
¿por qué el Señor no me ha respondido si yo le he servido mucho tiempo? ¿Por qué no recibo una respuesta si yo ofrendo? ¿Por qué no pasa eso si yo ayudo a las personas? Cuando dices esto, es que estás tratando de recibir esta provisión sobrenatural o esta sanidad por merecimiento. Y por merecimiento no recibimos de Dios, lo recibimos por gracia. Por eso, porque la Escritura dice que ya nos hizo justos en 2 Corintios y nos dice que somos herederos de las promesas en Romanos. Entonces tú tienes que creer y confiar en Dios plenamente. Si Naamán pudo ser sano de esa forma y esta viuda pudo recibir provisión, tú tienes que creer que esto es para ti. Y hay unas cosas que tú tienes que hacer para encaminar tu fe en esa dirección. Tienes que creer que has sido hecho justo por la obra terminada de Jesús. Tú no eres justo por tus obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y tú tienes que seguir creyendo y tienes que seguir confesando eso, que tú eres esa justicia de Dios en Cristo Jesús. Dice que vas a heredar de parte de Dios. Y esto es sin esfuerzo. Esto es por la confianza y la fe en Dios, dice la Escritura. Porque no es por merecimiento, es por fe. Sigue escuchando la palabra de Dios en tu vida en todo momento. Yo sé que Dios tiene cosas grandes y extraordinarias para ti. Yo quiero que creas esto junto conmigo, que esa gracia y favor de Dios se van a manifestar en tu vida. Yo lo quiero para mí y yo quiero declarar esto y que yo espero el favor de Dios en mi vida. Espero el favor de Dios en mi familia, en mis hijos, en mi descendencia. Espero vivir largos días, ser fructífero en la tierra, ser de bendición a quienes me rodean, cumplir mi propósito, prosperar en mis proyectos, ver a mis hijos siendo poderosos en la tierra, vivir en libertad, ver nuevas oportunidades, puertas abiertas, experimentar esa sanidad, esa liberación. En el nombre de Jesús, si lo crees, yo quiero que digas fuerte, amén. Y no quiero terminar sin poder darte la oportunidad, si es que no lo has hecho hasta ahora, de poder recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Solamente tienes que hacer esta oración conmigo. Dile fuerte, Señor Jesús, gracias por amarme y por morir por mí en la cruz. Gracias por llevarte mi pasado, presente y futuro. Tu preciosa sangre me limpia de todo pecado. Tú eres mi Señor y mi Salvador, ahora y siempre. Yo creo que resucitaste y venciste la muerte. En el nombre de Jesús, amén. Yo sé que esta palabra ha impactado tu vida. No olvides de compartirla. Y yo sé, como siempre, oramos y lo decimos, que nuestros mejores días están por venir.
Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.